Muy buenas tardes y bienvenidos a este canal. Por si aún no me conocéis, mi nombre es Encarnación Troyano y en este vídeo vamos a estudiar las Cortes Generales. Las Cortes Generales están reguladas en el título tercero de la Constitución Española, del artículo 66 al artículo 94. Este título, a su vez, se divide en tres capítulos: de las cámaras, de la elaboración de las leyes y de los tratados internacionales. En el capítulo primero, lo que hace la Constitución es explicarnos cómo están compuestas las Cortes Generales. En el capítulo segundo se recoge el proceso de elaboración de las leyes, que es la función principal de las Cortes Generales como poder legislativo. Y en el capítulo tercero se recogen los tratados internacionales, que resultan ser una forma de legislar con otros países. A continuación pasamos a desarrollar cada uno de estos capítulos, comenzando con el capítulo primero. Las Cortes Generales representan al pueblo español. Ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos, controlan la acción del gobierno y son inviolables. De la inviolabilidad hablaremos más adelante. Están formadas por dos cámaras, el Congreso y el Senado. Y debéis tener en cuenta que, aunque para todos los ciudadanos resulta ser más relevante el Congreso, resulta ser la Cámara Baja, y el Senado, sin embargo, es la Cámara Alta. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. La circunscripción electoral es la demarcación que se toma como criterio para distribuir los escaños, tomando en consideración el conjunto de votos emitidos en la misma. Para cualquier proceso electoral, el territorio se divide en circunscripciones a las que se le atribuye un número de escaños a elegir. En el caso de España, para la elección de diputados y senadores, cada provincia conforma una circunscripción. Asimismo, las ciudades de Ceuta y Melilla son consideradas cada una de ellas como una circunscripción. A cada una de estas demarcaciones se le asigna un número de diputados mínimos y el resto se distribuyen de manera proporcional a la población, teniendo en cuenta que, como establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, a cada provincia le corresponde un mínimo inicial de 2 diputados. Las poblaciones de Ceuta y Melilla están representadas cada una de ellas por un diputado. El Congreso es elegido por 4 años. El mandato de los diputados termina 4 años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara. Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos. Y las elecciones tendrán lugar entre los 30 días y 60 días desde la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones. El Senado es la Cámara de representación territorial, es decir, que al igual que en el Congreso lo que está representado son los diferentes partidos políticos, en el Senado lo que está representado son los diferentes territorios de España. Además, la Constitución señala que en las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con cabildo o consejo insular, constituye una circunscripción a efectos de elección de senadores. Las islas mayores, Gran Canaria, Mallorca y Tenerife, eligen 3 senadores, y las islas o agrupaciones como son Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma, elige un senador cada una de ellas. Por su parte, Ceuta y Melilla eligen cada una de ellas 2 senadores. En cada provincia se elegirán 4 senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley orgánica. Las comunidades autónomas designarán además un senador
y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponderá a la Asamblea Legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la comunidad autónoma, de acuerdo con lo que establezcan los estatutos, que asegurarán en todo caso la adecuada representación proporcional. En vídeos posteriores, cuando lleguemos a la organización de la Junta de Andalucía, estudiaremos más en profundidad el concepto de Asamblea Legislativa. El Senado es elegido por 4 años y el mandato de los senadores termina 4 años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara. La ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los diputados y senadores, teniendo en cuenta que inelegibilidad se refiere a que desde un principio la persona, por determinadas circunstancias que establezca la ley, no puede salir elegido como diputado o senador. Sin embargo, la incompatibilidad son causas por las que esa persona puede salir elegido como diputado o senador, pero siempre que renuncie a otro cargo que sea incompatible con el de diputado o senador. Por ejemplo, una causa de inelegibilidad para ser diputado o senador sería no tener 18 años en el momento de la elección. Sin embargo, una causa de incompatibilidad sería una persona que ejerce como juez y se presenta como diputado o senador. En este caso, sí podría salir elegido para tales cargos, pero debería dejar de ejercer el cargo de juez mientras ejerce como diputado o senador. Estas causas de inelegibilidad e incompatibilidad afectarán, en todo caso, a los componentes del Tribunal Constitucional, a los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley, con la excepción de los miembros del Gobierno, al Defensor del Pueblo, a los magistrados, jueces y fiscales en activo, a los militares profesionales y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y policía en activo, y a los miembros de las juntas electorales. La validez de las actas y credenciales de los miembros de ambas cámaras estará sometida al control judicial, en los términos que establezca la ley electoral. También los diputados y senadores gozarán de inviolabilidad e inmunidad. La inviolabilidad se refiere a que un diputado o senador no es responsable por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones propias de diputado o senador. La inmunidad se refiere a que los diputados y senadores solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito y no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva. En las causas contra diputados y senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Las cámaras establecen sus propios reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos y de común acuerdo regulan el estatuto del personal de las Cortes Generales. Los reglamentos y su reforma serán sometidos a una votación final sobre su totalidad que requerirá la mayoría absoluta. Las cámaras eligen sus respectivos presidentes y los demás miembros de sus mesas. Las sesiones conjuntas serán presididas por el presidente del Congreso y se regirán por un reglamento de las Cortes Generales aprobado por mayoría absoluta de cada cámara. Las cámaras se reunirán anualmente en 2 periodos ordinarios de sesiones, el primero de septiembre a diciembre y el segundo de febrero a junio. Las cámaras también podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las cámaras. Las sesiones extraordinarias deberán convocarse sobre un orden del día determinado y serán clausuradas una vez que éste haya sido agotado. Las cámaras funcionarán en pleno y por comisiones, y en cada cámara habrá una diputación permanente que estará compuesta por un mínimo de 21 miembros, que representará a los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica.
Las diputaciones permanentes estarán presididas por el presidente de la Cámara respectiva y tendrán como funciones la de asumir las facultades que correspondan a las cámaras en caso de que éstas hubieran sido disueltas o hubiera expirado su mandato, y la de velar por los poderes de las cámaras cuando éstas no estén reunidas. Una vez expirado el mandato o en caso de disolución, las diputaciones permanentes seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales. Para adoptar acuerdos, las cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros. Dichos acuerdos, para ser válidos, deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezca la Constitución o las leyes orgánicas, y las que para elección de personas establezcan los reglamentos de las cámaras. El voto de senadores y diputados es personal y no se puede delegar. Las sesiones plenarias de las cámaras serán públicas, salvo acuerdo en contrario de cada cámara, adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al reglamento. Continuamos con el capítulo segundo, dedicado a la elaboración de las leyes. Para comprender el procedimiento de elaboración de las leyes, debemos saber antes qué tipo de leyes tenemos en nuestro ordenamiento jurídico. En primer lugar, encontramos a la Constitución española, que es la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico. Después, debemos distinguir entre leyes que nacen del Poder Legislativo, entre las cuales encontramos a las leyes orgánicas y a las leyes ordinarias, y las leyes que nacen del Poder Ejecutivo, como son los decretos legislativos y los decretos leyes. Por debajo de estas tenemos a los reglamentos y a los actos administrativos. De todas ellas iremos hablando a lo largo de este capítulo. El artículo 81 de la Constitución establece que son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los estatutos de autonomía y el régimen electoral general, y todas las demás previstas en la Constitución. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas que no afecten a materias reservadas a la ley orgánica. A esto es a lo que se le llama delegación legislativa. Para entender este concepto debéis tener antes muy claro tres conceptos: la división de poderes, la jerarquía normativa y la iniciativa legislativa. En España existe la división de poderes que se materializa en el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder judicial es aquel que se integra por jueces y magistrados. El poder legislativo es aquel que se integra por las Cortes Generales, que están compuestas, como ya hemos estudiado anteriormente, por el Congreso y por el Senado. Y el poder ejecutivo se integra por el Gobierno y la Administración. Al concepto de jerarquía normativa ya nos hemos referido anteriormente cuando he explicado el tipo de leyes que podemos encontrar en nuestro ordenamiento jurídico. Por su parte, la iniciativa legislativa no es otra cosa que la capacidad para iniciar un procedimiento a través del cual puede elaborarse una ley. En nuestro ordenamiento jurídico, esta iniciativa a nivel estatal le corresponde al Gobierno y al Congreso y al Senado. Y a nivel autonómico le corresponde a las asambleas legislativas, que son los órganos equivalentes a las Cortes Generales. Por último, esa iniciativa legislativa le corresponde también al pueblo español. Para entender la delegación legislativa, nos interesa conocer cómo, por un lado, las Cortes Generales, es decir, el poder legislativo, puede elaborar leyes, y por otro, cómo el Gobierno, es decir, el poder ejecutivo, puede llevar a cabo esta elaboración.
En las Cortes Generales, el procedimiento para esa elaboración de las leyes es el siguiente. El Congreso de los Diputados aprueba un proyecto de ley que consiste en un borrador de la ley que se quiere publicar. Una vez aprobado este proyecto de ley, se pasa al presidente del Senado y éste lo somete a deliberación de todo el Senado, el cual puede hacer dos cosas y lo hará en el plazo de 2 meses, que se puede reducir al de 20 días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados. Una de ellas sería oponer su veto, es decir, expresar que no quiere que ese proyecto de ley salga adelante. Para esto necesita mayoría absoluta del Senado. En este caso, el proyecto de ley se devuelve al Congreso. El Congreso entonces tiene que ratificar por mayoría absoluta ese veto y si no consigue dicha mayoría y transcurren 2 meses, se podrá ratificar por mayoría simple. La segunda opción que tiene el Senado es la de presentar enmiendas, es decir, lo que quiere en este caso el Senado es que se modifique algo de ese proyecto de ley antes de que se le presente al Rey para que éste lo promulgue y lo sancione y pueda ser publicado. En este caso también se devuelve al Congreso y éste tendrá que decir si está de acuerdo o no con esta enmienda. Para ello se llevará a cabo una votación en la que será necesaria mayoría simple. Una vez que finaliza todo este procedimiento de elaboración de las leyes, entre el Congreso y el Senado, si ese proyecto de ley se aprueba como ley, se debe presentar ante el Rey, que promulgará y sancionará dicha ley, y la misma se publicará y entrará en vigor. Solo en ciertos casos de gran trascendencia, esa ley se podrá someter a un referéndum antes de presentarla al Rey para su promulgación y sanción en el plazo de 15 días. El referéndum será convocado por el Rey mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. Una vez que ya sabemos cómo se elabora una ley por el Poder Legislativo, es decir, por las Cortes Generales, debemos estudiar cómo se lleva a cabo esa iniciativa legislativa por el Poder Ejecutivo, es decir, por parte del Gobierno, y es aquí donde nos toca hablar de la delegación legislativa. Para estudiarla debemos acudir al artículo 82 de la Constitución Española, que nos dice que aunque la elaboración de las normas es una función principal del Poder Legislativo, en determinadas ocasiones este Poder Legislativo lo delega en el Poder Ejecutivo, en el Gobierno, aunque no sea una función principal del mismo. Para llevar a cabo esa delegación se utilizan 2 mecanismos: la ley de base, que es una ley a través de la cual las Cortes Generales establecen los principios por los que se tiene que regir el Gobierno y de los que no se puede salir cuando dicta su propia norma por delegación, y esta ley de base se utiliza cuando su objeto sea la formación de textos articulados. El otro mecanismo sería la ley ordinaria, que son las leyes normales por las que legislan las Cortes Generales y que se utiliza cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. Es importante que comprendáis la diferencia entre un texto articulado y la refundición de textos legales en uno solo. Como ya he comentado, la expresión texto articulado va unido con la ley de base, y es porque esta ley, en lugar de tener artículos, tiene base. Por ejemplo, base primera, base segunda, etc. Y la función del Gobierno precisamente es convertir esas bases en artículos, es decir, que tiene que desarrollar una regulación completa a partir de las condiciones, instrucciones o indicaciones que le han de dar las Cortes Generales. El decreto legislativo que surge de este tipo de delegación se denomina texto articulado. En este caso debemos distinguir, por un lado, las bases que contiene la ley de base, es decir, esa base primera o esa base segunda, que hemos comentado anteriormente, que no se aplica a los ciudadanos, ya que van destinadas únicamente al Gobierno, y por otro lado debemos distinguir las disposiciones que se han desarrollado posteriormente
y que ya se incluye en el texto articulado, que son las que se aplican a los ciudadanos una vez que se hayan publicado y entren en vigor. En cuanto a los textos refundidos que van unidos al concepto de ley ordinaria, la finalidad que se persigue es refundir un conjunto disperso de textos legales sobre una materia y el decreto legislativo que resulta de ello es un texto refundido. Una vez aprobado el texto refundido, quedan derogados los textos legales que han sido objeto de esa refundición. Esta delegación legislativa debe cumplir unos requisitos que son los siguientes. Se debe otorgar de forma expresa para una materia concreta. Debe fijar el plazo para su ejercicio. Se agota por el uso que de ella se haga. Y se entiende hecha al Gobierno sin posibilidad de delegación por su parte en otro órgano. La delegación legislativa debéis verla como si fuera una caja y dentro de la misma se incluyen otras dos cajas. Una sería los decretos legislativos y otra los decretos leyes. Es decir, que cuando las Cortes Generales les concede la posibilidad de dictar normas sobre determinadas materias, el Gobierno puede utilizar bien los decretos legislativos o bien los decretos leyes. Y ahora debemos saber cuándo puede utilizar uno u otro. La regla general es que el Gobierno dicte normas a través de un decreto legislativo y solo en caso de extraordinaria y urgente necesidad utilizará los decretos leyes. Estos decretos leyes no los podrá utilizar el Gobierno para regular materias que afecten al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título primero, al régimen de las comunidades autónomas, ni al derecho electoral general. Además, estos decretos leyes tienen otra especialidad, y es que antes de publicarse se deben llevar ante el Congreso y sobre ellos habrá un debate tras el cual se someterá a una votación de la totalidad del Congreso en un plazo de 30 días, para ver si lo convalidan y lo publican como ley o quedan derogados. Seguimos con el capítulo 3 de las Cortes Generales dedicado a los tratados internacionales. La Constitución establece que mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión. La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales en los siguientes casos. Tratados de carácter político. Tratados o convenios de carácter militar. Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el título primero. Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la hacienda pública. Y tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o que exijan medidas legislativas para su ejecución. La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno y sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del derecho internacional.